Compañeras, compañeros, quiero comentarles que terminando esta ceremonia de inauguración, vamos a instalar mesas de trabajo. Las mesas de trabajo que se van a instalar se harán algunas en carpas alrededor de este domo que ya están debidamente instaladas y que tienen el nombre de la mesa correspondiente. La mesa de organización que voy a presidir yo se va a celebrar aquí, en este lugar, y la vamos a coordinar el compañero Paco Velázquez y un servidor. La mesa del movimiento animalista la va a coordinar la compañera Celeste Bejarano. La mesa de jóvenes la va a coordinar el compañero Óscar Flores. La mesa de mujeres la va a coordinar la compañera Marisela Contreras y Carmen Vera. Va a haber una mesa de artesanos y comercio en vía pública que va a coordinar el compañero Gabriel Ruiz y la compañera Ángeles Bonilla. La mesa de fortalecimiento y desarrollo municipal, que tiene que ver con el tema de la gestión de los presupuestos y los proyectos productivos, la va a coordinar Alfonso de Jesús González May y el compañero Víctor Báez, presidente municipal de Pátzcuaro. La agenda legislativa y programas sociales, que es otra mesa, la va a coordinar la compañera Dolores Padierna y el compañero Manuel Oropesa. Y una mesa que se refiere a América Latina y el buen vivir, la va a coordinar la compañera Itzel Ortega. La compañera Socorro Ceseñas también va a estar en la mesa de fortalecimiento y desarrollo municipal. Les hemos repartido este documento. Probablemente algunos todavía no lo tengan, pero hay suficientes para todos. Voy a ir repasando el contenido, si me pueden seguir abriéndolo. No lo voy a leer, obviamente, pero para que sirva como materia de trabajo para las mesas. Voy a ir diciendo el título y en qué mesa o para qué mesa va a servir. El tema 1, que está en la página 7, que dice Sembrando el futuro por el buen vivir, se refiere a la mesa de organización, que es la línea política general. Ahí mismo va incluido el tema de la página 10, que se refiere a la cultura de la paz. En la página 12 viene para pensar el Movimiento Nacional de la Esperanza y también forma parte de la mesa de organización. En la página 16 viene un documento que se titula América Latina en Movimiento. Ese documento, junto con el de la página 21, que dice América Latina en su encrucijada, los desafíos de la izquierda, y con el documento de la página 29, que dice Posicionamiento Internacional del MNE, corresponde a la Mesa de América Latina y el Buen Vivir, que va a coordinar la compañera
Itzel Ortega. En la página 33 hay un documento que dice la cuarta transformación y la política social. Ese documento corresponde a la agenda legislativa, a la mesa de agenda legislativa y programas sociales que van a coordinar la compañera Dolores Padierna y Manuel Oropeza. También para ese documento, para esa mesa, está el documento de la página 36 que se titula Proyectos del Ejecutivo Federal, que termina hasta la página 45, 46. Viene una reseña en la página 47 de la gira más reciente del Movimiento Nacional por la Esperanza. Es un breve recuento de las actividades desde el 11 de agosto, del 10 de agosto, hasta la más reciente asamblea, incluidas las de líderes de alcaldías de la Ciudad de México. Eso es solo un repaso del trabajo que queremos o que hicimos para tener memoria histórica. Luego hay un tema en la página 66 que se refiere a cómo esbozar una estrategia. Ahí hemos desarrollado este material para que lo aprovechen en la mesa de fortalecimiento y desarrollo municipal. Se trata de un material que les sirva para elaborar una estrategia de fortalecimiento municipal. Es un manual de cómo esbozar una estrategia y ese material, pues ahí está en los diversos espacios. Para la mesa de jóvenes está la página 71, Juventudes de la barbarie al buen vivir. Luego, para la mesa del movimiento animalista está en la página 79, ¿qué es el movimiento animalista? Documento que termina hasta la página 86. Luego, para la mesa de mujeres está el documento base para la discusión y reflexión de la mesa de género e igualdad sustantiva, mesa que va a coordinar la compañera Marisela Contreras. Es el documento que está en la página 87 y que termina en la página 93. Ahí hay otro material para agenda legislativa y programas sociales que forma parte de esa mesa, que está en la página 93 y que termina hasta la página 120. Y el último documento es para la mesa de organización por una nueva política en el siglo XXI. Por las premuras no se acomodaron por mesa, pero son fácilmente identificables según la temática. La idea es que terminando esta plenaria se instalen las mesas, se haga una presentación o se lea según la extensión del documento, el documento de discusión, se abra la lista de oradores en las mesas y que se haga una minuta de trabajo. Para eso van a requerir en cada mesa poner una persona que tome nota y levante los acuerdos, que sometan a votación
el documento que se presenta o los documentos y lo enriquezcan. La idea es que trabajemos alrededor de 4 horas, desde las 12 más o menos hasta las 4 de la tarde. A esa hora vamos a reinstalar la plenaria y vamos a recibir el informe de cada mesa. Ya según los relatores nos dirán lo que se haya aprobado, si se aprobó el documento y qué otros agregados se hicieron, qué otras propuestas, qué iniciativas se tomaron. No vamos a hacer un receso para comer porque sabemos que ustedes no están acostumbrados a eso y no queremos que les vaya a hacer daño. No es cierto. Lo que para ahorrar tiempo se van a instalar tipo coffee break, que cada quien vaya y tome algunos alimentos, frutas, algunas otras bebidas, sándwiches, en fin, pero que la persona que vaya solo sea para ella, que no se lleven, porque luego los compañeros quieren llevarse dicen para todos los compañeros de mi mesa, o para los de Jalisco, de Chihuahua o de Nuevo León, y se llevan y luego dejan a los demás sin comida. El que vaya se quiere lo que se quiera comer, pero que sea para él, que no sea para amontonar o acumular. Y hay suficiente, pero el objetivo es que no tengamos que hacer un receso para la discusión, para que la discusión sea continua y ahorremos el tiempo. Sabemos que muchas y muchos de ustedes tienen que regresar a sus lugares de origen y nuestra intención es concluir aproximadamente a las 6 de la tarde para que no haya, ya terminando la plenaria, para que los compañeros que tienen que viajar no se les haga tan tarde. ¿Sí está claro? Ahora solamente quiero agregar como parte de la discusión algunas orientaciones que quiero externarles, divididas en 3 puntos. El primero, ¿qué tenemos que apoyar? El segundo, ¿en qué tenemos que resistir? Y el tercero, ¿en qué tenemos que avanzar? Para que sea el mensaje que tomen en consideración. ¿Qué tenemos que apoyar? Tenemos que apoyar la transformación que se está dando en el país. Garantizar que los programas sociales que se han anunciado, las obras públicas que se proyectan, las reformas legales que se están discutiendo, las medidas administrativas que se van a implementar, las orientaciones para los nuevos legisladores o gobiernos se cumplan, que la gente esté conforme y contenta con la votación que dio el 1 de julio. Tenemos que apoyar las iniciativas y las políticas públicas que fortalezcan a la ciudadanía, que beneficien a la gente, que combatan la inequidad, la desigualdad, que fortalezcan la equidad, disminuyan la discriminación y la violencia. Tenemos que apoyar la cultura de la paz y el programa de pacificación que se ha puesto en marcha. No se trata, como se ha dicho,
de una nueva militarización. Es un programa de transición que pretende crear nuevas instituciones de seguridad y procuración de justicia que vayan permitiendo paulatinamente, respetando los derechos humanos, el regreso de las Fuerzas Armadas a los cuarteles. Pero eso es un proceso, no se puede dar de improviso porque sería dejar a merced de los criminales a la población. Tenemos que apoyar todo aquello que forma parte de nuestra cultura democrática, que fortalece a los jóvenes, a los pueblos originarios, a las comunidades indígenas y a las mujeres. A la vez que se derogue la mal llamada reforma educativa, debemos impulsar una nueva política educativa, un nuevo proyecto de educación alternativa que acabe con el analfabetismo, garantice que todas y todos los niños y jóvenes tengan primaria y secundaria completa y que nadie tenga negado el acceso a la educación media, superior y superior. Un proyecto educativo que fortalezca los derechos de las y los trabajadores de la educación, que eleve y mejore sus condiciones de trabajo, que fortalezca el sistema formador de docentes y que mejore todos los servicios educativos, incluyendo el acceso gratuito a la Internet. Tenemos que apoyar el crecimiento económico que hace falta y la creación de empleos, la elevación de los salarios que permita una mejor distribución del ingreso y que reduzca la migración obligada de las personas mexicanas o centroamericanos hacia Estados Unidos. Pero al mismo tiempo tenemos que garantizar los derechos de los trabajadores migrantes, que no sean objetos de persecución ni de criminalización. Y a los migrantes que están llegando a México les debemos respetar sus condiciones y sus derechos humanos. A los migrantes centroamericanos debemos tratarlos como nos gustaría que trataran a los migrantes mexicanos en Estados Unidos y que no sean víctimas de las mismas agresiones que los mexicanos sufren en Estados Unidos o en otros países. Tenemos que asegurar que la nueva esperanza por el buen vivir fortalezca el derecho a la información, las libertades democráticas, el acceso a la recreación, la cultura y el deporte. Tenemos que garantizar que en la sociedad haya armonía, mejores condiciones para convivir, que haya tranquilidad, que haya un nuevo espíritu de comunicación y de convivencia. Nuestro movimiento tiene que ser solidario con las iniciativas justas que se están implementando y que se tienen que desarrollar, incluyendo el combate a la corrupción para garantizar que los recursos públicos lleguen a la gente en las mejores condiciones. Tenemos que entender el momento que estamos viviendo y garantizar nuestro apoyo a todo aquello por lo cual
hemos luchado, que no haya más impuestos gravosos para la gente, que haya una política fiscal progresiva y redistributiva que asegure más recursos para los estados, los municipios y que garantice que no se siga evadiendo la carga fiscal por los grandes contribuyentes. Tenemos que ser agentes sociales que garanticen estabilidad económica, que los chantajes de los altos poderes económicos no prosperen, que no se desestabilicen los mercados, que no se devalúe la moneda, que no se eleve la tasa de interés, que no se fuguen los capitales, que no crezca la inflación, porque lo que buscan los que están promoviendo esas medidas es generar miedo, desconfianza y que la gente se arrepienta del cambio que se está implementando. Muchas más cuestiones tenemos que apoyar. En el documento están desarrolladas, pero también tenemos que resistir en algunos temas que es necesario explicar. Tenemos que resistir a las campañas de odio, de mentiras, de descalificación, de manipulación que pretenden desorientar y crear desconfianza e incertidumbre. Tenemos que al mismo tiempo resistir a la tentación de todo tipo de autoritarismo y de todo tipo de sectarismo que no entiende el valor de la unidad, de la tolerancia, del respeto a las diversas formas de ser y de pensar. El sectarismo, la soberbia, la prepotencia es una conducta miope que no comprende que apenas se está iniciando el ciclo progresista en México y que trabaja inconscientemente para fortalecer a nuestros adversarios, aquellos que nos dividen, que excluyen, que generan campañas de estigmatización o de incluso persecución, terminan lastimando la fortaleza del movimiento democrático, terminan dañándolo y en los hechos objetivamente se colocan en favor de aquellas fuerzas oscuras que quieren la regresión y se oponen al cambio. Tenemos que resistir para entender que el cambio es un proceso que no es de un día para otro, que llevamos 36 años de políticas públicas neoliberales que propiciaron miseria, injusticia, violencia, muerte, desigualdad, y que la resistencia a lo que les convoco debe entender que los procesos llevan continuidad, pero también llevan tiempo, que no haya desesperación aun cuando sea comprensible, pero que la gente siga participando, que siga convenciéndose, que siga entusiasmándose con las iniciativas que se presenten y que se desarrollen. Ese es el segundo punto, pero también tenemos que trabajar para ir por más, para que el proceso no se quede en lo que
apenas está iniciando. Nuestro proyecto debe ser más incluyente y conseguir más logros. Dentro de esto está el fortalecimiento del federalismo, que garantice una justa distribución del presupuesto a las entidades de la República y que fortalezca el desarrollo municipal, porque el artículo 115 de nuestra Constitución señala claramente que es el municipio libre la base de la representación social y política, y nos regimos por el federalismo. Necesitamos, sin corrupción de ninguna especie, que no solo no se disminuya, sino que se amplíen los recursos que vayan a las obras de infraestructura municipal para que se construyan palacios, oficinas, palacios municipales donde haga falta, oficinas públicas, clínicas, hospitales, casas de la cultura, para que se hagan instalaciones hidráulicas, que se construyan puentes, se pavimenten carreteras, caminos, calles, se instalen redes hidráulicas o de electrificación, para que se construyan centros deportivos, áreas de recreación o espacios de mejora ambiental. Necesitamos que esos recursos lleguen directamente a los alcaldes, a los gobiernos municipales, y que fortalezcan el empleo ahí justo en los municipios y se abran oportunidades para la gente y se vaya restaurando el tejido social. Se trata también de que no solo no se disminuyan los proyectos productivos de las organizaciones sociales, sino que también se amplíen, sin que se desvíen a través de las organizaciones y que le llegue directo a la gente, pero que esto sea también parte de nuestra agenda de trabajo. Necesitamos organizarnos más y mejor para darle continuidad al cambio democrático. El próximo año va a haber elecciones en 5 entidades, de gobernador, alcaldes y diputados locales en Baja California, de alcaldes y ayuntamientos en Durango y Aguascalientes, y de Congreso local en Tamaulipas y Quintana Roo. En junio del año que viene debemos volver a ganar, debemos ganar otra gobernatura para el cambio democrático, para el buen vivir y para la cuarta transformación. Que en Baja California se gane la gobernatura y acabemos con los más de 30 años de gobiernos de derecha que no solo no le han resuelto los problemas a la gente. Para eso se requiere organización y concientización, estrategia y nuevos liderazgos que, conjugados con los anteriores, permitan que el movimiento crezca, se fortalezca y se enraice mejor. Desde ahora hay que garantizar el triunfo en las elecciones intermedias del 2021. En esas elecciones va a haber cambio de ayuntamiento en 31 entidades de la República, cambios de alcaldes en 31 estados de 32. Se van a renovar 15 gubernaturas, se va a renovar la Cámara de los Diputados y si se aprueba va a haber un referéndum para que ahí se decida si
Andrés Manuel López Obrador sigue siendo el presidente de todas y todos los mexicanos. En esas elecciones tenemos que garantizar la continuidad del cambio democrático, que la mayoría se consolide y se amplíe para que la transformación avance más a fondo. Debemos darle el golpe de gracia al viejo PRI, al sistema del partido dominante que durante muchos años existió en México, y volverle a ganar a las derechas, y que tengamos mayoría calificada en la Cámara de Diputados para poder aprobar reformas constitucionales. Pero también, si no descartemos convocar a un nuevo Congreso Constituyente después de las elecciones del 2021. La actual Constitución que nos rige, la que se aprobó el 5 de febrero del 2017 y que tiene más de 100 años de vigencia, ha sido desnaturalizada. Han habido tantas reformas y remiendos que la han dejado irreconocible, y muchas de las medidas que se aprobaron por el constituyente del 17 son letra muerta. Una constitución para el siglo XXI nos permitiría que el cambio democrático sea irreversible, que se llegue a la base económica de la sociedad, que se recupere la rectoría del Estado y se fortalezca la economía nacional, fomentando el crecimiento y el desarrollo y la recuperación de los recursos naturales propiedad de la nación. Una nueva Constitución que garantice derechos para la sociedad del siglo XXI, el derecho al agua, el derecho a la alimentación, como derechos humanos irrenunciables, el derecho a la salud, a una vida digna y que esté atravesada por el paradigma del buen vivir, que pretenda esta Constitución sentar las bases para un nuevo sistema político que reforme el poder legislativo y el poder judicial, que cree el cuarto nivel de gobierno que permita que la ciudadanía tome determinaciones obligatorias para las diversas autoridades municipales, estatales o federales, que impulse la participación ciudadana, que garantice la plenitud de los derechos de las niñas, de los niños, que garantice los derechos de las mujeres, una Constitución que transversalmente incluya la agenda de equidad de género, que fortalezca la renovación generacional y que promueva una nueva cultura de acceso a la información y a los elementos del mundo en México. Necesitamos una Constitución progresista en donde se respeten los derechos y las libertades de todas las personas, se fomente la tolerancia y se combata toda discriminación por creencia, por apariencia o por preferencia.
que se respete todas las formas de ser y de pensar. Una nueva constitución se requiere en México para crear un nuevo Estado, no solo para reformar el Estado, sino para un nuevo Estado democrático que esté a la altura de las necesidades del siglo XXI y que ponga énfasis en temas fundamentales, que evite excesos de los poderes fácticos de carácter económico, como el que no paguen impuestos los que obtienen ganancias especulativas, o de los bancos que aprovechan las facilidades que tienen en nuestro país para cometer todo tipo de abusos. Se trata de una transformación democrática de fondo que vaya a la raíz de los problemas. En 3 años se va a avanzar mucho, pero no va a ser suficiente. Para lograr lo que anhelamos se va a requerir continuidad, y no seamos ingenuos. Las fuerzas obscuras, regresivas, se están reorganizando, pretenderán nuestro fracaso y buscarán reinstalar a las derechas, incluso con políticas más agresivas, como está sucediendo, por ejemplo, en Brasil o en otras naciones del continente. Si nosotros no tenemos una visión de mediano plazo y de largo plazo, podemos distraernos en cuestiones secundarias y olvidar lo principal. Claro que hay que atender lo del corto plazo, claro que hay que avanzar a paso firme en lo inmediato, pero tenemos que trazar una ruta de mediano y largo plazo. Si el neoliberalismo nos avasalló durante 6 sexenios, mínimamente requerimos 2 sexenios para ir revirtiendo tanto daño y tanto perjuicio. Se necesita continuidad, no con aspiraciones reeleccionistas, pero sí con la profundización de las transformaciones. Y para eso se requiere, además de organización, renovación generacional, la unidad de todas las fuerzas progresistas y democráticas. Necesitamos seguir creciendo, no solo conformarnos con lo que ya conseguimos, e ir sumando a personas incluso que militaron o votaron por otros partidos y otras opciones, pero que se pueden ir convenciendo de nuestras ideas. No hay que ver de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. Y vamos a la transformación que el país necesita. Vamos a la sociedad del buen vivir. Vamos a garantizar que la gente tenga acceso a la felicidad, que sea feliz, que tenga motivos para alegrarse y no motivos para seguir sufriendo. Y así lo vamos a lograr desde la Nueva Esperanza por el Buen Vivir. ¡Viva la Nueva Esperanza por el Buen Vivir! ¡Vivan las mujeres! ¡Vivan los jóvenes! ¡Viva el municipio libre! ¡Viva el buen vivir! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! Hasta la victoria
siempre. Muchas gracias, compañeras y compañeros.